Gracias, Robin. Entonces tenemos un serio problema. Cuando nosotros decimos que Cristo ha muerto por el mundo, tendremos fácilmente que concluir que el mundo entero se tiene que salvar. La pregunta que respondimos aquel viernes fue: ¿hasta qué punto fue bueno el sacrificio de Cristo? ¿Qué tan eficaz, qué tan perfecto, qué tan suficiente fue el sacrificio de Cristo? Cristo cumplió los 5 tipos de sacrificios que había en el antiguo pacto en un solo sacrificio, él solo, en su propia ofrenda. Él fue una oblación, él fue una libación, él fue una expiación, él fue una propiciación, él fue una ofrenda por el pecado. Todos esos sacrificios miraban en algún sentido algún aspecto de la vida pecaminosa de la persona. Si Cristo muere por mí, se aplican a mí esos 5 tipos de sacrificios con los cuales soy expiado, soy propiciado, se quita mi pecado, soy removido, soy una ofrenda consagrada al Señor, porque todo eso se aplica a mí. Si Cristo ha muerto por el mundo entero se tiene que salvar, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Tenemos un serio problema entonces. Por eso, en aras de arrojar luz sobre este tema, hemos decidido explicar un poco este tema a la luz de las Escrituras. Dice mi introducción: la semana pasada estuvimos hablando acerca de la muerte de Cristo y sus efectos sobre aquellos por quienes Él muere, con el fin de demostrar que todos aquellos por quienes Jesús murió reciben los efectos de su muerte sobre ellos. Que ese efecto es que los atraen hacia Dios, esas personas son santificadas, se les garantiza una herencia eterna, andan en novedad de vida, son justificados y son salvados. Sin embargo, vemos que tales efectos no son perceptibles en todo el mundo, por lo cual eso es una evidencia que testifica de que ciertamente Cristo no murió por cada persona sin excepción, sino que más bien murió por todo tipo de personas sin distinción. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Cristo no murió por cada persona sin excepción, sino que ha muerto por todo tipo de personas sin distinción. Y eso lo voy a explicar después. También estuvimos recalcando que nuestra intención, y lo puse en la introducción pasada y lo repito en esta, nuestra intención no es crear contiendas, pues la Escritura prohíbe las contiendas. Lo dice claramente: nada hagáis por contienda, ni tampoco por vanagloria. No es nuestra intención crear contiendas. Sabemos que las doctrinas de la expiación limitada o la expiación ilimitada no definen salvación. Eso lo dije la vez pasada y lo repito: esto no define salvación. Usted puede creer que Cristo murió por el mundo entero y salvarse. Y usted puede creer que Cristo murió nada más por los escogidos y también salvarse. Como mismo puede creer que Cristo murió por el mundo entero y perderse, y creer que Cristo murió por un grupo de personas y también perderse. Esto no define salvación. Estos son doctrinas secundarias. De hecho, nosotros no deberíamos ni estar fajados por estas cuestiones, porque esto no define salvación. Ahora bien, son doctrinas secundarias, por tanto no afectan la salvación del creyente. Sin embargo, nuestra intención es reivindicar la gloria de Dios. Creemos que tal motivo sí es un motivo justo. Nuestra intención es reivindicar la gloria de Dios, de que la salvación solamente le pertenece a Él. Él es el responsable, el autor y el consumador de nuestra salvación en un 100%, y también queremos arrojar luz sobre esta cuestión. Recuerden que la vez pasada dijimos que si Cristo murió por el mundo entero y no todos se salvan, eso significa varias cosas. Número 1, que Cristo no murió por nadie en específico, lo que hizo fue hacer salvable a todo el mundo. Y ya no depende de Cristo quién se salva o no, sino depende de la persona. Si Cristo ha permitido que todas las personas se puedan salvar y todas las personas no se salvan, significa que hay un grupo de personas que es mejor que otro grupo de personas. Hay un grupo de personas que es más sensible a la voz de Dios, que es más bueno, que es más receptivo, que es más dócil, que es más sumiso, que es más humilde. Hay otro grupo que es más arrogante, más creyente, más pecador, más malvado. Sin embargo, no es ese el testimonio de las Escrituras. Si usted cree que usted llegó al cielo porque usted sí atendió a la voz del Señor y porque usted se esforzó, entonces le es quitada gloria a Dios en la salvación. Y tendrías que decir: le doy gracias a Dios porque Él abrió el camino, pero yo fui el que tomé ese camino, y yo fui el que me esforcé, y yo llegué, y yo renuncié al mundo, y yo. Y la Biblia enseña que la salvación es de Jehová, y cuando nosotros lleguemos al cielo no podremos usar el pronombre personal, la primera persona, tendremos que decir la tercera persona, porque Él pagó por mi culpa, porque Él se ofreció en sacrificio por mí, porque Él me abrió el camino, porque Él me llevó de la mano, porque Él me guió a los pastos, porque Él me dio la vida eterna, porque Él ganó, y es todo totalmente distinto. Por tanto, aunque esto pareciera inofensivo, porque es verdad que no define salvación,
sí afrenta a Dios, porque le quita gloria a Dios. Cuando una persona cree que Cristo murió por todas las personas en el mundo entero, se le roba gloria a Dios. Y es lo que estamos intentando evitar. Si cualquier otra persona quiere creer eso, son libres. La Biblia enseña, y nosotros los bautistas tenemos un principio: libertad de conciencia. Nadie está obligado a creer nada. Usted cree, Dios no obliga a nadie ni siquiera a creer. Los que se salvan porque quieren, porque ellos voluntariamente quieren ir a Dios. Dios no obliga a nadie. Por tanto, libertad de conciencia. El que no quiera creer esto, que no lo crea. Ahora, de nuestra parte sí nos queda esto de demostrar por las Escrituras que lo que nosotros decimos no está descabellado en lo absoluto, y que de hecho es más fidedigno al testimonio de las Escrituras que lo que enseñan las otras personas. Por tanto, nosotros creemos que Cristo murió en armonía con el decreto de Dios el Padre, y que la salvación de un grupo selecto de personas es el efecto de la intención salvífica. O sea, una intención, y la salvación de esas personas fue el cumplir esa intención que tuvo el Padre. Creemos que la intención de la expiación determina el alcance de la misma. O sea, hubo una intención: ¿a quién voy a expiar? Y esa intención, este grupo de personas, determinó el alcance de hasta dónde llega la expiación, hasta dónde se propuso Dios que llegara. La intención de la expiación determina el alcance de la expiación como tal. Nosotros entendemos que Jesús tomó el lugar de su pueblo y que esa fue su intención al ir a la cruz por ellos, y por medio de una expiación sustitutiva, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y se volvió maldición en nuestro lugar, de tal manera que aquel que no conoció pecado, por nosotros, dice Pablo, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese fue otro de los textos que usamos la vez pasada. Todo aquel por el que Cristo muere, Cristo toma su pecado y es hecho justicia de Dios. ¿El mundo entero vive en justicia y rectitud delante del Señor? No. Entonces el mundo entero no se le ha aplicado la muerte de Cristo. Por eso, en esta segunda exposición nos proponemos, y aquí está mi declaración de propósito, demostrar por las Escrituras que la intención del Padre al enviar a Cristo al mundo fue obtener eterna redención para un grupo selecto de personas por las cuales Cristo se dio a sí mismo, y que eso lo hizo en armonía con el decreto del Padre. Lo voy a decir de otra manera para que logren entender. El Padre decretó la salvación de un grupo de personas y Cristo vino y cumplió el decreto del Padre. O sea, lo que hizo que Cristo muriera nada más por un grupo de personas fue porque el Padre le dio la orden a Cristo de que nada más tenía que morir por un grupo de personas y no por todo el mundo. Eso es lo que yo quiero demostrar. Yo quiero demostrar por la Biblia que la orden que el Padre le dio a Cristo no fue muere por el mundo entero, no. Vas a morir por tus ovejas, por las que yo te di, las que son de nosotros. Eso es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que yo me propongo demostrar en esta mañana, que Cristo cumplió la orden que el Padre le dio. El que determinó la expiación limitada fue el Padre. Y Cristo cumplió eso en armonía con el plan del Padre. ¿Ok? Habiendo dicho esto, vamos a ir a Juan, capítulo 10, ahí donde tuvimos la lectura bíblica. Vamos a estar analizando Juan, capítulo 10. Vamos a leer los versículos desde el 14 hasta el 18 y después desde el 27 hasta el 30. Ahí es donde vamos a estar trabajando la mayoría del tiempo, aunque en algún momento iremos a otros pasajes de la Escritura. Pero en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, miren lo que vemos. Dice la Escritura: yo soy el buen pastor. Está hablando Cristo. Déjenme poner el parche antes de que caiga la gotera. Reglas de la hermenéutica. Cuando Cristo habla, se convierte automáticamente en doctrina lo que Él está diciendo, porque lo está diciendo Cristo personalmente. Hay otra regla de la hermenéutica que te dice que si tú quieres establecer una doctrina, necesitas por lo menos, mínimo, 3 pasajes en toda la Escritura que te ayuden a corroborar que lo que tú estás diciendo es verdad, porque no lo está diciendo Cristo. Necesitas 3 pasajes. Ahora, cuando lo dice Cristo, aunque lo diga una sola vez nada más, ya eso es doctrina, 100% puedes poner el puño, porque lo dijo el Verbo encarnado. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Cristo. ¿Cuántas veces se dice eso en la Escritura? Una sola vez. Juan 14, 6. No se dice nunca más. ¿Yo puedo establecer una doctrina de ahí si no tengo 3 pasajes? Tengo uno solo. Sí puedo establecer una doctrina. ¿Por qué puedo establecer una doctrina? Si hay una regla de la hermenéutica que dice que si quiero establecer una doctrina necesito por lo menos 3 pasajes. Porque hay otra regla que dice que si habla Jesús,
Ya eso lo tiene. Y ahí habló Jesús. Voy de nuevo para aquí. Ojo, está hablando Cristo. El que quiera contradecir esto, hermanos, se los digo, tiene que fajarse con Jesús, porque estas no son las palabras de Janion, no es la palabra de la segunda, no es la palabra de los calvinistas, no es la palabra de nadie. Aquí está hablando Cristo, y Cristo no era calvinista. Calvino era cristiano, pero Cristo no era calvinista. Y aquí está hablando Jesús. Y mira lo que dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Aquí se está hablando de dos grupos. Vamos a empezar por ahí. El pastor, las ovejas. Y las mías me conocen. Estamos hablando de un verbo aquí en donde hay un conocer mutuo o recíproco. El pastor conoce a las ovejas también conocen al pastor. Dice, así como el Padre me conozco, yo conozco al Padre. Aquí ya hay un símil, hay una comparación. Ahora aquí vienen dos relaciones, vamos a ponerlo así. Cristo y las ovejas y Cristo y el Padre. Eso es lo que tenemos hasta ahora en el texto. Cristo conoce perfectamente al Padre y el Padre conoce perfectamente a Cristo. Y así como ellos dos se conocen, está diciendo Cristo, así mismo mis ovejas me conocen a mí y yo conozco a mis ovejas. Lo que está diciendo Cristo es, la relación que existe entre yo y las ovejas es muy similar a la relación que existe entre el Padre y yo. Eso no se nos puede ir del texto porque esto es clave. Ese conocer que tiene Cristo con sus ovejas es el mismo conocer que tiene Cristo con el Padre. Nada más y nada menos es lo que está diciendo Cristo ahí. Vamos a seguir leyendo. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Primer punto. La misma relación que tiene Cristo con las ovejas es la misma relación que tiene Cristo con el Padre. Segundo punto. ¿Por qué impone Cristo su vida? Está diciendo él ahí. Eso está en griego. Recuerden, en griego koiné. Y aquí cuando dice y pongo, en griego, eso es un presente continuo. O sea, Cristo está diciendo literalmente y estoy poniendo mi vida por mis ovejas. Ahí en ese momento él la estaba poniendo. ¿En qué sentido? Porque recuerden que cuando él va a la cruz del Calvario y muere, la vida de Cristo es sumamente importante porque la vida de Cristo es la justicia que se imputa después a aquellos por los que él muere. Por tanto, todo lo que él está haciendo en vida, está haciéndolo para ser transmitido y dado a las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas, dice Cristo. Primer punto, ahí está. Jesús lo dijo, yo voy a poner mi vida por el mundo entero, por cada persona. No fue eso lo que dijo. Él está diciendo que él va a poner su vida por las ovejas. Sigue diciendo el texto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y esto es súper ojo aquí. ¿Quiénes son estas ovejas que no son de ese redil? Respuesta, los gentiles. ¿A quién está hablando Jesús ahí en ese momento? A los judíos. ¿Qué le está diciendo? Vamos a traducir esto, vamos a ponerlo con la intención. Y déjeme decirle que si interpreto correctamente y doy a entender lo que Dios quiso dar a entender cuando dijo ese pasaje, si yo acierto en mi interpretación y lo interpreto exactamente como Dios quería que se interpretara y digo exactamente lo que Cristo quiso decir ahí, sería como si Dios personalmente les estuviese hablando a través de mi garganta. ¿Ok? Cristo está diciendo, le está diciendo a los fariseos, las personas con las cuales él está discutiendo, él les está diciendo, yo pongo mi vida por las ovejas y tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, yo voy a morir por mi pueblo, por los que me pertenecen. Vamos a ponerlo así, por los que me pertenecen. Pero también tengo otra gente que me pertenece que no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Porque no son judíos, son gentiles. O sea, él está diciendo ahí, esta salvación se va a abrir porque en la mentalidad judía, la salvación era nada más para los judíos. De Sión vendrá la salvación, ellos aplicaban eso literalmente, no, la salvación es para nosotros, el pueblo santo, y salvo fuera de nosotros no hay salvación. A tal punto que para que un gentil fuera salvado, según ellos, tenía que circuncidarse. Tú quieres salvarte, tú eres gentil, te tienes que volver judío. Esa era la mentalidad judía, la salvación es para los judíos nada más. Si tú eres gentil y te quieres salvar, tienes que volverte judío. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, eso es lo que Pablo ataca en Gálatas, porque hay maestros, falsos maestros que están enseñando que hay que circuncidarse, porque si no, no te vas a salvar. Y por eso que Pablo dice, eso no es el Evangelio, eso no fue lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, esto es importante porque aquí está hablando Juan. ¿Cuál es la audiencia de Juan? La carta de Juan fue escrita para el mundo. Es una audiencia universal. Juan no escribió para judíos.
ni para griegos, ni para latinos, escribió una epístola, un evangelio universal. Él está hablando a las personas de cualquier parte del mundo. Y entonces, como él está hablando a esa audiencia, él tiene que ver cómo le demuestra a la audiencia que ellos también están incluidos en el plan de salvación. Y por eso usa las palabras de Cristo. No, yo voy a poner mi vida por las ovejas. ¿Y qué es lo que cree un judío? Nosotros, los judíos. Pero Jesús le aclara, sí, dentro de ustedes es verdad que hay gente por la cual yo voy a morir. Pero, que les quede claro, esto no es de ustedes nada más. Hay otras ovejas que no están en este redil y que yo las voy a traer para acá. Miren lo que sigue diciendo el texto. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también las debo traer. ¿Vino la oveja sola o fue traída por el pastor? Y oirán mi voz, o sea, las va a llamar. A esas ovejas las van a llamar y esas ovejas van a venir. Y habrá un rebaño, que les quede claro. No son dos rebaños, no es un rebaño judío y un rebaño gentil. Es que hay un rebaño, un solo grupo de salvos, judío y gentil, mezclados ahí. Y habrá un rebaño y un pastor, que es Cristo. Vamos entonces al segundo punto. Primer punto, la relación de Cristo con sus ovejas es similar a la relación del Padre con el Hijo. Segundo punto, Cristo es el buen pastor que va a dar su vida por las ovejas, pero sus ovejas no son judías nada más. Son judías y gentiles, y Él va a fusionar esos dos rebaños que estaban enemistados. Va a ser un rebaño, un solo pueblo, con un solo pastor. Sigue diciendo el texto. Versículo 17. Por eso me ama el Padre. Pregúntale un día, ¿por qué lo ama el Padre? Cristo mismo lo va a responder. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a casar Biblia con Biblia. ¿En qué momento Él dijo que iba a poner su vida? Lo dijo anteriormente en el versículo 15, en la parte B del versículo 15, y pongo mi vida por las ovejas. Y ahora dice Cristo en el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Cristo está diciendo, al Padre le agrada que yo ponga mi vida por las ovejas. Biblia contra Biblia, ¿ok? Y dice, yo pongo mi vida, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Él aclara, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, eso es la muerte. Tengo poder para volverla a tomar, esa es la resurrección. Y miren ahora la declaración que hace Cristo al final. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento recibió Cristo del Padre? Tremenda pregunta, ¿sí o no? Está ahí respondida. ¿Cuál fue la orden que le dio el Padre a Cristo? Que Él muriera por sus ovejas. Hermanos, no estoy forzando el texto. Es lo que Cristo mismo está diciendo. Yo doy mi vida por las ovejas, tengo más ovejas que las voy a llamar, habrá un rebaño y un pastor, y el Padre me ama por eso, porque yo pongo mi vida, obviamente por las ovejas, y la voy a volver a tomar, después voy a resucitar. Y esa fue la orden que me dio el Padre. Miren el texto de atrás para adelante, y vamos a empezar desde la orden del Padre hacia adelante. El Padre le ordenó a Cristo que Él usara de su poder para morir por las ovejas y resucitar por las ovejas. Y darle vida, obviamente, con su vida, con su muerte, darle vida a esas ovejas. Entonces es obvio que cuando Cristo dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, Cristo está diciendo, el Padre me ordenó a mí que yo muriera por las ovejas y que las ovejas no podían ser judías nada más, que las ovejas eran judías y gentiles y que tenía que hacer un solo rebaño. Esa fue la orden que le dio el Padre. Por tanto, vemos, hermanos, que Cristo está muriendo por sus ovejas porque el Padre le mandó a que muriera por las ovejas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a saltar al versículo 27. Vamos a leer desde el 27 hasta el 30. Sigue Cristo hablando otro día, por cierto, porque después se lo vuelven a encontrar y sigue la misma conversación. Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Repite la misma idea que había dicho anteriormente. Y yo les doy vida eterna. Oh, espérate, que aquí está añadiendo más información. Fíjense, es como que si la conversación se quedó suspendida por un lapso de tiempo y después continuó la conversación en otro momento, otro día, pero la misma conversación, porque sigue hablando de las ovejas que oyen la voz, que lo siguen
y todas estas cosas. Ahora él dice que a esas ovejas por las cuales él muere y que son judíos y gentiles y que el Padre le dio esa orden de que él muriera por ellas, esas ovejas, yo les doy vida eterna. Ese es su objetivo. Él les va a dar vida eterna a las ovejas. Dice, y no perecerán jamás. Ellas no se van a perder. Hermanos, aquí estamos hablando de la teología de Cristo. Fíjense, esto no es ni Juan, está hablando Cristo. ¿Cómo concebía Cristo la salvación? Cristo creía que tú cuando tenías vida eterna podías perecer después y perderte y perder la vida eterna. Si usted mira ahí la teología de Cristo, Cristo está diciendo, no. Todos aquellos que tienen la vida eterna no perecerán jamás. Fíjense, puso un adverbio de tiempo al final. Jamás es un adverbio de tiempo. Eso es nunca en la vida. No se van a perder. Eso de que la salvación se pierde, eso no es lo que está enseñando Cristo. Cristo dejó bien claro, cuando Él le da vida eterna a alguien, esa persona no perece nunca más. Si tú eres una oveja del Señor, tú no te vas a extraviar. O sea, tú no te vas a perder. Tú te puedes extraviar, que es lo que enseña, pero el buen pastor, que es Cristo, va a dejar a las 99 que están bien y va a salir a buscar a la que se le perdió y la va a encontrar perniquebrada y herida y todo, la va a vender, pero la va a traer de vuelta al rebaño. Él tenía un rebaño de 100 y se va a salvar el rebaño de 100. El número contado y selecto que está escrito en el libro de la vida no perecerá jamás, porque esas son las ovejas de Cristo. Pero sigue diciendo él, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me las puede quitar. Las ovejas mías no me las puede quitar nadie. Ni siquiera un falso maestro. Lo dice claramente, ellas escuchan la voz de Cristo. Cuando viene el falso maestro y se les para adelante, que les empieza a inyectar su falsa doctrina, la oveja de Cristo dice, esta no es la voz de mi pastor. Este hombre no está predicando lo que dice la Escritura. Es la oveja. La oveja sabe. Aquí no está Dios. Y se va. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y por qué nadie las puede arrebatar de mi mano? Sigue respondiendo Cristo. Mi Padre, que me las dio. Y se añadió más información. Tengo ovejas, son mías. Me las dio el Padre. Vamos de nuevo para atrás. Vamos a casar. ¿Qué fue lo que dijo? Que el Padre le dio el mandamiento a él de que él muriera por esas ovejas, ¿sí o no? Ahora dice que el Padre le dio a Cristo esas ovejas. ¿En calidad de qué? En calidad de regalo. El Padre le regaló a Cristo un grupo selecto de personas y le dio la orden a Cristo de que tenía que morir y resucitar por esas personas y que las salvara perpetuamente y que ninguna se le podía perder, ni nadie se las podía quitar de la mano. Pero eso no es todo. No solamente que el Padre le dio la orden, es que el Padre también va a hacer algo para que eso ocurra, para que nadie le pueda arrebatar de la mano ninguna oveja a Cristo. El Padre también va a usar su poder. Y mira lo que sigue diciendo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué pasó ahí? Si Cristo estaba diciendo que Él las tenía en su mano, y ahora de repente Cristo empieza a decir que no, que están en las manos del Padre y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Por fin, ¿están en las manos de Cristo o están en las manos del Padre? Él responde eso. Él no es el mismo. Yo y el Padre, uno somos. Estar en las manos de Cristo o estar en las manos del Padre. Estar en las manos del Padre porque ellos dos son uno en esencia. Ahora, esta afirmación de que yo y el Padre somos uno, de acuerdo al contexto inmediato que estamos teniendo en el pasaje, ellos son uno ¿en qué? ¿En qué son uno? Sí, sabemos por la teología que es en esencia. Pero él está diciendo que ellos están concordando, él y el Padre son uno y concuerdan en su voluntad, en el propósito que ellos tienen para con las ovejas. Hermanos, si Cristo está dejando claro en el pasaje que el Padre le dio la orden que pusiera su vida por las ovejas, y Cristo es uno con el Padre, está en total armonía con el Padre, lo que el Padre piensa es lo que piensa Él, lo que le gusta al Padre es lo que le gusta a Él, lo que el Padre quiere, eso mismo es lo que quiere Él. ¿Cómo se nos ocurre pensar que habiéndole dado el Padre la orden a Cristo de que muriera por las ovejas, Cristo se atreviera a morir por todas las personas? No, hermanos, el Padre y Cristo son un mismo ser. Tienen
una total y perfecta comunión entre ellos dos, de tal manera que lo que quiere uno es lo mismo que quiere el otro. Están en total armonía. Cristo recibió el mandamiento del Padre de que Él muriera por sus ovejas. Y eso es lo que hizo Cristo. Y por eso es que Él dijo, yo pongo mi vida por las ovejas, no por nadie más. Él pone su vida por las ovejas, porque Él y el Padre son uno y esa fue la orden que le dio el Padre. Ahí mismo Juan, vamos a ir al capítulo 3, versículos 16 y 17. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo interpretamos esto? Porque fíjense que este texto pareciera decir todo lo contrario a lo que se acabó de decir ahora mismo. Y lo peor del caso es que está hablando de nuevo Jesús. Aquí estamos en el mismo problema. Jesús es el que está diciendo esto. ¿Qué está diciendo Jesús? Vamos a hacer varias preguntas para entender el contexto. ¿Con quién está hablando Jesús? Con un judío. ¿Quién es este judío? ¿Cómo es? Un maestro de la ley, Nicodemo, un maestro de la ley. O sea, aquí Jesús está estableciendo una conversación con un judío. ¿Qué es lo que creen los judíos? Que la salvación es para ellos nada más. Y este judío viene, él viene con una actitud que vamos a decir que no es la más correcta. Fíjense que él viene de noche, algunos consideran que es que viene escondido, y él viene haciéndole preguntas a Cristo. Y puede ser en cierto sentido que las preguntas tengan algo de sarcasmo dentro de ellas. Porque Jesús, él llega a Jesús y le dice, maestro, estoy leyendo en el versículo 2, la parte B dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Obviamente, hay que entender un poco aquí. Jesús le dice, sí, en serio, tú sabes que yo he venido de Dios. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué viene ¿A qué viene esto? ¿Sabes por qué Jesús dice esto? Dios nunca hace nada intencional. O sea, Dios nunca hace nada por gusto. Dios es muy intencional. ¿Por qué esto? Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. La idea es, ¿en serio? ¿Tú te has dado cuenta de que yo he venido de Dios y que nadie puede hacer porque las obras que yo hago, déjame decirte una cosa, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. La idea es que si tú has logrado ver esto es porque naciste de nuevo, o puede haber una segunda idea de que es imposible que tú logres ver que yo soy el Hijo de Dios porque tú no has nacido de nuevo. Puede ser cualquiera de las dos. No sabemos a ciencia cierta. Y él hace pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Vuelve a entrar de nuevo en el vientre de la madre. Y aquí pareciera dar como una especie de sarcasmo. De verdad, sí, en serio. ¿Y qué hago? ¿Me meto de nuevo en la barriga de mi mamá? Y mire la respuesta de Jesús. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué comparó esto con el viento? El viento, la palabra neuma en griego significa viento y espíritu, las dos cosas. Aquí obviamente se está haciendo como una especie de comparación entre la manera en la que se mueve el viento y la manera en la que el espíritu salva a las personas. El viento no se ve. Tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Eso mismo es lo que le está diciendo Cristo a Nicodemo. Tú no sabes cómo Dios obra la salvación. Tú no tienes ni la más mínima idea. Y en cierto sentido le está dejando claro que él no sabe ni dónde está parado, porque también, como judío, él cree que la salvación nada más es para los judíos. Y Cristo le está diciendo, no, tú no puedes tener una correcta percepción del reino si tú no naces de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo y no eres regenerado, tú no ves, no lo puedes ver, no ves el reino de Dios. No puedes ver, tú no sabes cómo Dios va a obrar, tú no sabes cómo Dios se va a mover, cómo va a operar, porque eso es un misterio. Y en ese contexto él le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es este mundo? ¿Se recuerdan al principio cuando dije, hablábamos de que Dios murió? Algunos dicen que Cristo murió por cada persona sin excepción. Nosotros entendemos que Cristo murió por todo tipo de personas sin distinción. Nosotros creemos que aquí mundo es eso lo que está dando a entender por el contexto inmediato y por quien está hablando y con quien está hablando Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a aplicar aquí, me hace falta hacer un poco de gramática y espero que me tengan paciencia, pero es para entender bien el texto. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el sujeto? Dios. ¿Y cuál es el verbo? Él ha amado. Dios ha amado. ¿A quién amó? Al mundo. Ese es el complemento directo. ¿Qué es lo amado? El mundo es amado. Amó Dios al mundo. Complemento circunstancial. ¿A quién o para quién? En este caso sería un para qué. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se dan cuenta, Dios amó al mundo y dio a Cristo. Piensa en dos verbos. Dios amó y dio. Pero Él dio a Cristo para que todo aquel que en Él cree. ¿Para quién dio a Cristo? Para los que creen. ¿Qué es lo amado? El mundo. ¿Para quién dio a Cristo? Para que se salve el que cree. No lo dio para que se salvara el mundo entero. La acción que recae sobre el mundo es que es amado. Ya. La acción que recae sobre los creyentes es que Cristo fue dado por ellos. Cristo no fue dado para el mundo, no es lo que está diciendo el texto. Lo que la Biblia dice del mundo es que Dios amó al mundo. Pero ¿por quién dio a Cristo? ¿Por quién dio el Padre a Cristo? Para que se salven los que creen. Por tanto, ¿quién es este mundo? Hay que definir quién es este mundo. ¿Por qué utiliza Cristo ahí la palabra mundo? Porque está hablando con Nicodemo, un hombre que cree que la salvación es nada más para los judíos. Y Jesús le está diciendo, no, Nicodemo, estás equivocado. Tú no puedes ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo y tú no sabes cómo Dios obra. De hecho, te quiero dejar claro que el amor del mundo no es solamente para ustedes los judíos. El amor de Dios es para toda persona o todo tipo de persona sin distinción. Y aquí domina la palabra distinción. Porque la distinción habla de distinguir. Sin embargo, cada persona sin excepción es todas las personas. Pero todo tipo de personas sin distinción significa que yo puedo distinguir entre raza, sexo, etnia, país, cultura. Y lo que Cristo le está diciendo, Dios amó a todas las personas sin distinción, en el sentido de que el amor de Dios se mostró enviando a Cristo no solamente por los judíos, sino también por los africanos, por los cubanos, por los colombianos, por los negros, por los blancos, por los rubios, por los esquimales, por los sin distinción. No está distinguiendo a nadie. Ustedes, los judíos, no son mejores que el resto del mundo. Y es en ese sentido que él está diciendo, Dios le mostró el amor al mundo, me envió a mí para que dentro de ese mundo los asiáticos, los europeos, los blancos, los negros, todos los que creen sin distinción, aunque no sean judíos, se puedan salvar. Porque Dios no me envió aquí para venir y echar al infierno a todas las personas de todos los países y de todas las naciones, sino que me envió para que las personas de África, de Asia, del Oriente, blancos, negros, ricos, pobres, esclavos o libres, si cree, se salvan. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué yo sé que es eso lo que está diciendo el texto? Porque hay dos verbos. Dios amó y Dios ha dado. Y aquí lo que nos conviene es el ha dado. O sea, que aquí no estamos enfocados que lo dio. ¿Qué es lo dado? Cristo. ¿Para quién lo dio? Para los que creen. Si el texto dijera, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el mundo se salve, tú dices, no, definitivamente, fue al mundo. Pero no es eso lo que dice. Y si usted respeta la gramática, y si usted cree en la inspiración verbatim, usted tiene que concluir por el mismo texto de Juan 3:16, que Cristo no fue dado para el mundo. Cristo fue dado para los que creen. Ahora, los que creen son personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que es lo que dice Apocalipsis. Vi una gran multitud vestido con ropas blancas delante del Cordero, de todo pueblo, tribu. ¿Usted se imagina a un judío leer eso? De todo pueblo, tribu, lengua y nación, si esto es nada más para nosotros los judíos. Pero eso es lo que Dios está dejando. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan.
¿No se recuerdan cuando dimos exégesis aquí que hablábamos que del contexto del autor? En la crítica textual, cuando se estudia teología bíblica, se trata de buscar el autor como tal. Porque toda persona que escribe, redacta, expone, predica, tiene un estilo particular, que es particular de esa persona. Y aunque yo haga 10.000 escritos, en los 10.000 escritos que yo escriba siempre van a salir los mismos rasgos distintivos, las mismas palabras, la misma manera de explicar, la misma forma de... Y eso es lo que se conoce como la crítica textual, o lo que se conocía en exégesis como el contexto del autor. ¿Cómo se expresa el autor? ¿Cuáles son las ideas que él más defiende? Ustedes se dan cuenta que Juan es crudo, vamos a decirlo así. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? El principio era el verbo, ya, directo. Eso no es como que yo, Juan, el apóstol. No, él ni se presenta. En el principio era el verbo era con Dios. Léanse primera de Juan para que usted vea que también empieza por ahí para allá, ya, así. Ese es su estilo. Y él está hablando de los mismos temas. En Juan habló del mundo, de que Cristo amó al mundo. Obviamente la audiencia de él en Juan es el mundo. Personas de todo pueblo, tribu, lengua, nación. Él les quiere demostrar por su evangelio que hay salvación para ellos también. Hay una declaración de propósito en Juan 20:31 que dice, estas cosas se escribieron para que creyendo tengan vida eterna. Él escribe una carta universal para que personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación, sin distinción, se puedan salvar. Y es en ese sentido que nosotros creemos que es el mundo. Toda clase de personas sin distinción. Después en Apocalipsis él lo deja claro, que esta salvación vino para toda clase de personas sin distinción. Y es en ese sentido, como es el mismo autor, que tenemos que entender Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ir ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo entendemos este mundo aquí? ¿Cómo lo entendemos? Si casamos Biblia contra Biblia, texto contra texto, ¿cómo se tiene que entender este mundo? No hay otra explicación. Toda persona sin distinción. No es eso lo que viene hablando él en el Evangelio de Juan. No es eso lo mismo que viene hablando en Apocalipsis. Juan tiene 5 cartas en la Biblia. Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. En Juan está hablando del mundo. Y Jesús dejó claro que es el que cree. El que cree en todo el mundo, entonces no es toda persona, es toda clase de personas sin distinción. Y aquí estamos hablando y él viene de dos. Mira, si alguno peca, vaya a Cristo y arrepiéntase que Él lo perdona. Pero que les quede claro, ese perdón no es solamente para los judíos. Cualquier persona sin distinción, si hubiere pecado, aunque sea la más pecaminosa del mundo, aunque sea de una tribu la más pagana del mundo, si se arrepiente y cree, va a Cristo pidiendo perdón, Cristo también va a ser la propiciación de ese pagano, de ese mundano, de ese idólatra. Cristo también va a ser la propiciación de ellos, porque Cristo es la propiciación nuestra, obviamente, de los judíos, de los creyentes, pero Él también es la propiciación de todas las personas sin distinción que vayan a Él y pidan perdón por un pecado. Hermanos, miren el contexto del versículo 1. Si alguno hubiere cometido pecado. Está hablando de que alguien que cometió pecado que vaya a Cristo buscando perdón. ¿Sí o no? Ese es el contexto. Y en ese contexto te está diciendo, porque la propiciación no está, y no solamente a la nuestra, sino a todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona de cualquier parte del mundo, sin distinción, si va a Cristo en arrepentimiento y fe, también será perdonado. Eso es lo que él está hablando ahí, no está hablando de otra cosa. Está hablando de pedir perdón y recibir perdón. ¿Para quién está disponible ese perdón? Para toda clase de personas sin distinción, cualquiera que se arrepienta. Aunque sea un satanista, acabado de salir de un ritual satánico, pide perdón a Cristo. Cristo es la propiciación por ese satanista, porque Cristo murió por toda clase de personas sin distinción para redimir a un pueblo que está compuesto por judíos y gentiles de todo pueblo, tribu, lengua y nación, de toda etnia. Hermano, es el mismo autor. Hay otra interpretación, que si mal no recuerdo, creo que es la que da Sproul. Fíjense, Sproul que también es reformado, pero Sproul dice aquí
que también el texto puede estar dando a entender que cualquier persona que se arrepienta tiene disponible esa propiciación. O sea, él lo está diciendo en el sentido de que Cristo es, yo puedo decir fácilmente a cualquier persona, Cristo es el Salvador del mundo. Y no está mal lo que estoy diciendo. ¿En qué sentido? Lo que estoy dando a entender es que cualquier persona del mundo que se arrepienta puede ser salvo por el mismo Salvador que tengo yo. Y en ese sentido es el Salvador del mundo, porque el mundo entero tiene una sola posibilidad de salvarse, y es Él. Entonces, Sproul dice que en ese sentido él puede estar hablando también en este texto, en el sentido de que Cristo es la propiciación por todo el mundo. O sea, hay disponible una propiciación por el pecado. Y cualquier persona que use esa propiciación será perdonado. Está disponible ahí. Hablando humanamente, obviamente. Muy humanamente. Pero recuérdense que la Biblia tiene dos autores, autores divinos y autores humanos. Y hay veces que te da la perspectiva divina y hay veces que te da la perspectiva humana. Y las dos perspectivas están ahí. Y hay que interactuar con las dos. ¿Ok? Por tanto, hermanos, nosotros creemos que el Padre le dio la orden a Cristo de que Él muriera por toda clase de personas sin distinción, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Que Cristo fue a la cruz cargando los pecados de ese pueblo redimido que habla Apocalipsis, que son pueblos de toda gente, tribu, lengua y nación, de toda etnia, y que Él fue a la cruz cargando los pecados de ellos, se hizo maldición por ellos, y les pasó a ellos todos los efectos de su muerte, que lo vimos el viernes pasado, y esas personas son los escogidos y son los salvados. Vemos por estos pasajes de la Escritura que la orden que el Padre le dio a Cristo no fue que muriera por el mundo entero. La orden que el Padre le dio a Cristo es que muriera por sus ovejas y que llamara a ovejas gentiles que hasta ese momento no estaban del todo incluidas en ese plan. Cualquier persona de cualquier tribu, de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier idiosincrasia, si se arrepiente y cree, tiene vida eterna. Porque aunque Cristo es judío, la salvación no es únicamente para los judíos. La salvación es para todo aquel que en Él cree. Cualquier persona de cualquier parte del mundo. Eso es lo que enseñó Cristo. Por tanto, si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, tendrás vida eterna. Si rehusas a creer en el Hijo, dice la Escritura, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Hermanos, déjenme decirles algo. Si una persona dice que cree en Cristo y sobre esa persona no se están manifestando los efectos de la muerte de Cristo que vimos en la predicación del viernes pasado, esa pudiera ser la evidencia más grande de que esa persona no ha nacido de nuevo, no ha sido salvada. Vimos en dos predicaciones. Esta fue la orden que le dio el Padre, pero en la primera vimos los efectos de la orden. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó con esas personas? Si usted dice que usted cree en el Señor Jesucristo y usted no ha nacido de nuevo, no anda en novedad de vida, no es santificado, no está siendo atraído hacia Cristo, o sea, deslumbrado, quieres buscar a Cristo, estás seducido por Él. Si eso no está ocurriendo, esa es la evidencia más grande de que usted no ha nacido de nuevo. Todas aquellas personas por las cuales Cristo murió, les ocurre esto en su vida. Por tanto, vamos a tener un momento de introspección personal en donde cada uno de nosotros se analice a la luz de las Escrituras y piense sinceramente de sí mismo si ciertamente en mí se están manifestando los efectos de la muerte. Porque si se están manifestando, eso significa que el Padre me escogió ante la fundación del mundo y le ordenó a Cristo que me salvara. Pero si no se están manifestando, esa puede ser la evidencia más grande de que no estoy dentro del grupo de los escogidos. Y para no hablar desde la perspectiva divina y hablar de la humana, eso significa que no has creído de verdad ni te has arrepentido. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. No dejes que salgas de este lugar sin Él. Y que todos los que estamos aquí podamos cantar, como decía el himno, lo sé, comprado con sangre yo soy. Yo sé que me compraron. Vamos a orar.